generalmente siempre en la parte práctica hacemos un breve repaso, medianamente algunas cuestiones conceptuales, nada más, ¿sí? Sin profundizar mucho la parte teórica, que obviamente la ven en este caso con el profe Ferrari, así que, bueno, en este caso es un docente que tiene muchos años en esto, así que eh, más que claro, digamos, la tiene, digamos, él. Yo simplemente lo que vamos a hacer es hacer algunas pequeñas reseñas y hacer hincapié en unas cuestiones básicas que tienen que tener en cuenta para poder resolver los ejercicios y qué cuestiones tienen que tener en cuenta fundamentalmente a la hora de trabajar en esta parte que es óptica geométrica, ¿no? Bueno, ahí habrán visto, digamos, que generalmente se ven un poco de espejos, espejos planos, después trabajamos con un espejo curvos, ¿sí? Pues ya sea cóncavo o convexo, según sea la curvatura, ¿sí? Eh, bueno, después dentro de la ecuación de espejos o la ecuación de lentes, que es exactamente la misma ecuación para ambas situaciones, ya sea un espejo o sea una lente con la que estamos trabajando, la ecuación de espejo y lentes es exactamente la misma, ¿no? Esta ecuación que tienen acá, ¿sí? 1 sobre P, que es la distancia objeto, más 1 sobre Q, que es la distancia imagen, igual a 1 sobre la distancia focal, ¿sí? Se dice que generalmente la distancia focal es la mitad de la mitad del radio, ¿sí? Del espejo. Fíjense que acá hay algunas cuestiones elementales que están marcadas acá en el gráfico, ¿sí? Como ser, por ejemplo, el vértice del espejo, ¿sí? El foco, la distancia focal que tiene el espejo, que es más o menos la mitad del radio del espejo, porque de donde está C, que es la curvatura, ¿sí? Es donde uno pondría la punta del compás, ¿sí? Y trazaría todo el resto del círculo que corresponde, digamos, ¿no? Entonces, la mitad del centro de curvatura, ¿sí? La mitad del radio sería el foco, digamos, ¿no? Hay una expresión por ahí que esta, ¿sí? Que el foco les da R sobre 2 positivo cuando son espejos cóncavos, como esta forma, ¿sí? Y R sobre 2 negativo para espejos convexos. Esto lo que significa el signo negativo que en los espejos convexos, ¿sí? El foco está del otro lado del espejo, digamos, ¿no? Se trabaja con el foco del otro espejo, del otro lado, digamos. El tema de cómo llegó a plantear esta ecuación, la ecuación de espejo, no, ni idea. Tienen que preguntarle a él, digamos, de dónde sale esta ecuación, ¿sí? Hay unas demostraciones, digamos, que yo no sé bien cómo la habrá encarado la demostración, pero hay algunas cuestiones de triángulos. Sí, la distancia focal siempre es la mitad del radio, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es, ya sea para espejos cóncavos, como este que tengo acá, ¿sí? R sobre 2 positivo, trabajamos con espejos, perdón, con foco positivo, y para espejos convexos trabajamos con el foco negativo, es decir, el foco principal es el que está del otro lado del espejo, es decir, sería un espejo convexo, sería que tiene la curvatura en este sentido, digamos, ¿no? Creo que acá había uno por acá. Acá tenés este, sí, este es un espejo convexo. ¿Sí? Bien. No, ¿de dónde sale la ecuación que me pregunta un compañero esta? Sí, depende, no sé cómo lo habrá demostrado él, pero hay una serie de triángulos que hace, digamos, para poder llegar a esta ecuación. Hay distintas alternativas, yo no, no lo tengo claro ahora, así que tampoco no voy a poner a divagar algo que no he preparado, digamos, ¿no? Eh, pero sí lo que puedo decir es que esta es la ecuación con la que trabajamos, que es la ecuación de espejos o de lentes, digamos, ¿no? Bueno, habrán visto, digamos, algunas cuestiones fundamentales en el gráfico, ¿no? El foco es siempre la mitad del radio, ¿sí? Entonces, si les da el radio como dato, ustedes pueden sacar directamente el foco. Tienen que tener en cuenta eso, que para espejos cóncavos el foco es positivo y para convexos foco es negativo, digamos, ¿no? Bueno, la distancia del foco, acá este h, fíjense que este vector que tengo acá, ¿sí? Este vector que tengo que arrancar, este es el eje simetría, ¿sí? Del espejo, pasa por el vértice, ¿no? Entonces, para arriba, ¿sí? El objeto, en este caso, el objeto es derecho, digamos, ¿no? Podemos ver acá que la imagen que está representado por este segmento pequeño que tengo acá, ¿sí? H', ¿sí? Es la altura de la imagen, ¿sí? Y H es la altura del objeto, ¿no? Entonces, en este caso, el objeto, ¿sí? Es derecho, ¿sí?
y la imagen está invertida. Invertida con respecto al eje de simetría, digamos. Simplemente se refiere a eso, digamos. Vamos a ver algunas cuestiones por ahí. Acá hay tres rayos fundamentales, ¿sí? Que están definidos acá, en este gráfico, y están explícitamente descritos acá como qué sucede con cada rayo, digamos, ¿no? Esto es fundamental para poder hacer los gráficos, es decir, para poder sacar el objeto, sacar la imagen, digamos, ¿no? Con cualquiera de estos tres rayos, ustedes pueden hacer ya, en función del objeto, pueden obtener la imagen. No necesariamente siempre tienen que hacer uso de los tres rayos simultáneamente para poder graficar la imagen, ¿no? Por ahí, con un solo rayo notable ya es suficiente para poder graficar la imagen. Fíjense que el primero, ¿sí? Se refiere a este. La particularidad que tiene este rayo notable es que viaja, ¿sí? Se toman ópticas geométricas, se toman los rayos de luz, ¿sí? Como rayos en línea recta, digamos, ¿no? No es que un rayo que vaya reflectándose ni nada, sino simplemente se toma como un rayo de luz que viaja en forma de línea recta, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que la particularidad de este rayo 1, que es el rayo incidente, fíjense que la flecha me está indicando que va a chocar, ¿sí? O va a incidir en todo caso, por eso el rayo incidente, en el espejo, ¿sí? Entonces la particularidad que tiene este rayo incidente es que viaja de forma paralela al eje principal, ¿sí? O al eje de simetría. Es decir, esa es la particularidad que tiene. Entonces este rayo notable, ¿sí? Que viaja en forma paralela, incide sobre el espejo, ¿sí? Este es de ahí el rayo incidente y este es el rayo reflejado, ¿sí? Después vamos a ver un poco de ley de Snell, que, o en lentes en todo caso, que hay una porción de la luz que se refleja hacia el otro lado para el caso de lentes, es decir, hay parte de la luz que viene e incide, una parte se refleja y otra parte se refracta. La porción de luz que pasa al otro lado de la lente sería el rayo refractado, digamos, ¿no? En el caso de este de espejo, todo lo que incide se refleja, digamos, ¿no? No hay un rayo refractado porque no hay una porción de luz que pasa para el, para el otro lado, digamos, del espejo, ¿no? Entonces tenemos el rayo incidente y el rayo reflejado, la particularidad que tiene este rayo notable es que va a pasar por el foco, ¿sí? Cualquier rayo que venga, incida en forma, este por ejemplo, ¿sí? Que está al revés, ¿no? Si vengo acá, ¿sí? Y lo hago incidir, ¿sí? Recorro el camino inverso, lo hago incidir, ¿sí? En el espejo, su rayo reflejado va a pasar por el foco, digamos, ¿no? Está bien, acá está el caso particular, el caso contrario, pero sería lo mismo, ¿no? El segundo rayo, que es justamente ese que estamos analizando, pero en sentido inverso, ¿sí? Tiene la particularidad inversa, es decir, un rayo que viaja, pasa por el foco principal del espejo, incide en el espejo, ¿sí? Y su rayo reflejado, perdón, ¿sí? Su rayo reflejado va a viajar en forma paralela al eje de simetría, es decir, el 1 es el recíproco del 2, ¿no? Este que viaja en forma paralela pasa por el foco. Este que pasa por el foco se refleja de forma paralela, ¿sí? Y el tercer rayo, ¿sí? Tiene la particularidad de que pasa por el centro de curvatura, ¿sí? Incide en el espejo y su rayo reflejado vuelve en la misma dirección, pero sentido contrario, ¿sí? Por el que provino, digamos, ¿no? Vuelve a pasar por el centro de curvatura y su rayo reflejado va para la misma dirección en la que incidió, digamos, ¿no? Esa es la particularidad de estos tres rayos notables. Con estos tres gráficos, cualquiera de esos tres nos permite hacer los gráficos y obtener la imagen, digamos, ¿no? Es decir, con estos rayos más la cuestión analítica, es decir, acaban de hacer una serie de cuentas, les da unos datos, ustedes despejan de la ecuación, o a veces se ha de armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Con dos incógnitas, resuelven el sistema de ecuaciones y listo, digamos, ¿no? No es más complicación que esa que les acabo de mencionar, digamos, en cuyo caso, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la otra ecuación que generalmente trabaja con esta? ¿Sí? Generalmente, no quiero decir que siempre, es esta ecuación que tengo acá. Dice, m es el aumento lateral del espejo, ¿sí? Es decir, si m es mayor a 1, quiere decir que la imagen va a ser más grande que el objeto. ¿Sí? Si m es entre 0 y 1, quiere decir que la imagen, como en este caso, va a ser de una proporción más chica que la del objeto. ¿Sí? Fíjense que la altura de h' de la imagen, en este caso, si bien es un gráfico genérico, pero la altura de h' es más chica que la del objeto, ¿no? Entonces, simplemente acá m estaría entre 0 y 1, digamos, porque es una relación entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Si esto está entre 0 y 1, ¿sí? Es porque quiere decir que esto, el numerador, es más chico que el denominador, ¿sí? Tengan en cuenta siempre cuando se da la condición de que el numerador es más chico que el denominador, siempre va a ser menor a 1.
¿sí? Si el numerador es más grande que el denominador, siempre el cociente o el resultado, digamos, siempre va a ser mayor a 1, ¿no? Esto es desde el punto de vista del aumento lateral en función de las alturas. La altura de la imagen y la altura del objeto, ¿sí? Y también es igual a menos Q, ¿sí? Que es la distancia imagen, y P, que es la distancia objeto, ¿no? Entonces podemos relacionar el primer miembro con el segundo miembro, o el primer miembro con el tercero, o el segundo con el tercero, digamos, ¿no? ¿Sí? Eso puedo armar, digamos, la ecuación según los datos que tenga, según me convenga, digamos, ¿no? Bueno, después habla un poco de refracción de luz, ¿sí? Esto cuando veamos ley de Snell, o también un poco en lentes, ¿sí? Va a pasar algo similar, digamos. Acá lo que pasa es que acá tengo un medio que tiene un determinado índice de refracción, ¿sí? Y acá tengo otro medio que tiene otro determinado índice de refracción, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá? Generalmente, en la transición del cambio de medio, fíjense que acá tengo una línea que simboliza eso, la transición del cambio de medio puede ser agua-aire, o vidrio-aire, o vidrio-agua, lo que sea, ¿sí? Entonces, cada uno de los medios tiene un índice de refracción, ¿sí? Distinto de uno, digamos, ¿no? Uno es el del aire, digamos, ¿no? O casi uno en todo caso, digamos, ¿no? Bueno, acá ¿qué pasa? Generalmente viene un rayo incidente, ¿sí? Viene un rayo incidente, y el rayo refleja, fíjense que el ángulo acá del rayo incidente siempre lo tomo con la normal a la transición, al donde se produce el cambio de medio, ¿sí? Esta recta que está en línea punteada es perpendicular a la que me simboliza la transición que se realiza el cambio de medio, digamos. Entonces el ángulo, ¿sí? De este rayo incidente siempre lo tomo con respecto a la normal, a la perpendicular o a la ortogonal, digamos, dicha de distintas maneras, digamos, ¿no? Y bueno, este rayo, este vector, digamos, lo que simboliza es el rayo refractado, ¿sí? Y así fíjense que el rayo refractado tiene un determinado ángulo con respecto también a la normal, ¿sí? Con el que el rayo se refractó, ¿sí? Es decir, como, porque es, digamos, si tuviera dos medios donde tienen el mismo índice de refracción, el ángulo del incidente, ¿sí? Y cuando el refracta va a tener el mismo ángulo, digamos, ¿no? Es decir, porque no hubo cambio de medio, ¿no? Sí, tiene que haber un cambio de medio que tengan índices de refracciones distintos, ¿sí? Para que el ángulo entre el rayo incidente y el refractado sean distintos, digamos, ¿no? Y bueno, entonces acá después hay un rayo que es el reflejado, ¿sí? Porque esta es la porción de luz que se refractó, pero también va a haber una porción de luz que se reflejó, digamos, y el ángulo del reflejado va a ser igual al del ángulo incidente, digamos, ¿no? Esto cuando veamos ejemplos de ley de Snell, vamos a utilizar esta cuestión con un poco de geometría y un poco de trigonometría también, ¿no? Bien. Habla un poco de qué pasa cuando el índice de refracción siempre va a ser mayor a 1, ¿sí? Habla con el tema de la velocidad de la luz por acá, ¿sí? Bueno, esta ecuación que es la que me vincula el seno del ángulo incidente con el seno del ángulo refractado, ¿sí? N2 por N1, ¿sí? Esta es lo que se conoce como ley de Snell o de Descartes, ¿sí? Y también tiene una relación con la velocidad de propagación en cada uno de los medios, ¿sí? Nada más que al revés de esta, digamos, ¿no? Y bueno, entonces N1 por el seno del ángulo incidente, N1 por el seno del ángulo incidente, igual a N2, ¿sí? Que es el índice de refracción del medio 2, por el seno del ángulo refractado, ¿no? Entonces, este es lo que se conoce como ley la ecuación de la ley de Snelling, ¿no? Y habla un poco de esto, de los espejos, ¿no? Espejos. ¿No? Esto no hay casi ejemplos de esto. Ecuación de conductor de lente, dioptría. Bueno, estos son los radios notables para lentes, ¿sí? También una lente convergente y una lente divergente, ¿sí? Una lente convergente porque viene el rayo luz, ¿sí? Incide en la lente y se refleja y todos convergen en el foco, todos los que viajan en forma paralela, ¿no? Convergen en el foco, ¿sí? De la lente, en este caso, ¿sí? Es una lente convergente, digamos, ¿no? Y una lente divergente, viene el rayo de luz, ¿sí? Incide y se refracta, ¿sí? Y se refracta, ¿sí? Como si el rayo de luz proveniera, ¿sí? O proviene, ¿sí?
desde el foco de la lente, en este caso divergente, digamos, ¿no? Todos los rayos de luz que viajan en forma paralela inciden en la lente y se refractan divergentemente, digamos, o sea, divergen, ¿sí? Como si el rayo de luz proviniera desde el foco de la lente, en este caso, digamos, ¿no? En este caso particular tiene que el rayo incidente incide y se refleja y pasa por el foco. En este caso pasa por el foco, para el caso de lentes convergentes. Pero para el caso de lentes divergentes, ¿sí? El rayo también viaja en forma paralela, ¿sí? Y no es que pasa por el foco, porque ven que no pasa por el foco, sino que su rayo de luz refractado, ¿sí? Sale para arriba, como si la dirección de la que proviene fuera desde el foco, digamos, ¿no? Esa es la particularidad entre uno y otro. Ese es para lente convergente y para lente divergente. Ah, el tema de los signos acá, ¿sí? Bueno, generalmente siempre vamos a trabajar con objetos donde el signo del objeto siempre va a ser positivo, es decir, siempre va a estar del lado izquierdo del espejo, ¿sí? Generalmente siempre van a ver, en los distintos ejemplos que veamos, el objeto siempre lo dibujamos en el lado izquierdo, no quiere decir que lo puedan dibujar del lado derecho y hacer el caso al revés, digamos, ¿no? Pero es rara vez que lo hagan así, digamos. En general se toma como nomenclatura lo siguiente: el objeto se dibuja del lado izquierdo del espejo, ¿sí? Entonces el objeto es distancia objeto positiva, digamos, ¿no? En este caso acá la distancia a la imagen, ¿sí? Esta sería la distancia a la imagen, desde acá, ¿sí? Hasta el vértice del espejo, ¿sí? Esta sería la distancia a imagen, ¿sí? En este caso, como la imagen es positiva, la distancia a imagen también va a ser positiva. En el caso de que Q me dé negativo, ¿sí? Quiere decir que la imagen se forma del otro lado del espejo. La imagen va a ser virtual, ¿sí? Y en este caso, las imágenes que se forman del mismo lado donde está el objeto van a ser imágenes reales, ¿no? Y si se encuentra del otro lado, imágenes virtuales. El foco, cuando el foco es positivo, se encuentra del mismo lado donde está el objeto, ¿sí? Y cuando el foco es negativo, se indica que el foco está del otro lado del espejo, ¿sí? Generalmente cuando trabajamos con espejos convexos, ¿sí? El foco va a ser negativo. Entonces el foco principal es el que está del otro lado del espejo, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿sí? Algunas cuestiones, simplemente lo que yo trato de, algunas cuestiones más relevantes, digamos, sobre esta parte. Y viene que acá arranca con algunos ejemplos directamente, digamos, ¿no? Eh, yo les voy a explicar algunos, ¿sí? Algunos que aparecen por acá. Eh, Hoy vamos a tratar de ver un poco de espejo y si amerita vemos un poco de lentes también, digamos. Depende cómo vayamos. Lo mismo, digamos, ¿no? Si tienen algún problema, alguna duda, abren el micrófono o escriben acá en el chat, ¿sí? Y me preguntan lo que crean pertinente. No tengan miedo de preguntar, ¿no? Por más que sea, ustedes crean que van a preguntar alguna cosa muy secundaria o como quieran llamarle, pero ahí nomás agarran habilitan el micrófono y preguntan lo que sea, digamos, ¿no? En este caso, vamos a arrancar con algunos ejemplos simples, como este, ¿sí? Me dice un espejo esférico cóncavo, ¿sí? Que es como el que tengo acá, ¿sí? Sí. Fíjate lo de los focos, ¿sí? Acá hay una expresión, dos ecuaciones, digamos, esta que tenemos acá, ¿sí? Para espejos cóncavos, ¿sí? Van a ver que, vamos a hacer un ejemplo de un espejo cóncavo y este del espejo convexo, ¿sí? Porque vamos a hacer uno y uno. Acá no están los rayos, pero los vamos a ver si los podemos dibujar acá con el lápiz este. Pero bueno, para espejos cóncavos trabaja con el foco positivo, ¿sí? Entonces trabaja, ¿qué pasa? Todo lo que está de la izquierda del vértice es de signo positivo, sea imagen, sea foco o sea objeto, ¿sí? Generalmente siempre trabajamos con objetos positivos, por lo tanto siempre el objeto lo vamos a dibujar del lado izquierdo del espejo. Sea el espejo cóncavo o convexo, no importa, o sea lente divergente o convergente, tampoco importa, digamos, ¿no? Lo que generalmente se toma como criterio, ¿sí? Es el objeto se dibuja del lado izquierdo, digamos, ¿no? Es decir, uno está acostumbrado a que este es el cuadrante positivo y este es el cuadrante negativo. Acá se toma el revés, ¿sí? Simplemente eso es un criterio, digamos, ¿no? Y para los espejos convexos, ¿sí? El foco va a estar del otro lado del vértice, es decir, del otro lado del espejo, digamos, ¿no?
¿sí? El foco, como va a ser negativo, ¿sí? Va a encontrarse del otro lado del espejo, digamos, ¿no? Ya lo vamos a ver en este ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que acá está el objeto, como ven, ¿sí? Y el foco en cuestión está del otro lado del espejo, ¿no? Entonces es un foco virtual, ¿sí? Porque está del otro lado del espejo. La imagen que se formó, como la vemos ahí, que está simbolizada por este segmento pequeño, también va a ser una imagen virtual. Por lo tanto, la distancia focal y la distancia imagen son negativas, ¿no? Y en este caso, la distancia objeto, como siempre dijimos, trabajamos con distancias objetos positivas, digamos, ¿no? En general, casi en todos los ejercicios. No he visto ningún ejercicio que les ponga el objeto negativo, digamos, porque tiene que ser real, ¿sí? Simplemente por eso, ¿no? Pero se refiere a eso, digamos, a espejos cóncavos y convexos. Acá hay un ejemplo, el primero en todo caso, vamos a arrancar con este, que es el más simple, ¿sí? Bueno, me dice un espejo esférico, ¿no? Cóncavo, como tengo acá, ¿sí? Tiene la concavidad, visto desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Es cóncavo, ¿no? Porque si uno lo ve desde este lado, ¿sí? Este espejo ya no es cóncavo, es convexo, ¿ah? Porque ahora, si la persona, el veedor, digamos, está del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, ¿sí? Este espejo ya dejó de ser cóncavo, ¿no? Para un observador que se encuentra de acá, del lado derecho, este espejo es convexo, ¿no? Porque eso depende de la curvatura, ¿no? En este caso es un espejo convexo, de cóncavo, perdón, ¿sí? Porque el objeto se encuentra del lado izquierdo del espejo, digamos, ¿no? Entonces fíjense que me da que tiene un radio de curvatura de 30 centímetros. Entonces saco con eso el foco. El radio 30 dividido 2, 15 centímetros, es decir, a la mitad del radio positivo, porque es un espejo cóncavo, 15 centímetros es la distancia focal, ¿no? Entonces tengo acá, fíjense que acá tengo 15 centímetros, ¿sí? Distancia focal, y el radio, ¿sí? De curvatura de todo este espejo es 30 centímetros, ¿no? Saquen cosa. Tengo acá la ecuación de espejos, ¿sí? ¿Cuál es el aumento lateral? Me pregunta del espejo cuando el objeto está a 10 centímetros del vértice del espejo. Acá me está dando la distancia del objeto, 10 centímetros, ¿no? Fíjense que desde el vértice del objeto, perdón, del vértice del espejo al objeto hay 10 centímetros, ¿no? Fíjense que si yo divido el foco que tiene 15 en tres segmentos, uno, 2 y 3, es decir, a 2 tercios del foco, es decir, a 10, ¿sí? Está el objeto, ¿no? Y el objeto siempre va para arriba porque es derecho, ¿sí? Y bueno, fíjate que acá lo que hizo, bueno, obviamente que acá me quedó la ecuación de espejo, tengo el foco, que es 15 centímetros, tengo la distancia de objeto, que es 10, resuelvo, y obtengo Q igual a 30 centímetros negativos, ¿no? Ya el signo sale solo, no es que yo agarré y lo puse acá directamente. Salió solo del reemplazo y por una cuestión analítica, es decir, 2 menos uno me da menos uno, dividido 30, ¿sí? Porque esto es uno sobre Q, me da que Q es menos 30 centímetros. Ya esto me está indicando que la imagen no va a ser real, sino que va a ser una imagen virtual, ¿sí? El signo de Q me indica que en este caso Q es virtual, ¿sí? Si el foco hubiera sido negativo, el foco también hubiera sido virtual, pero me da que el foco es 15 centímetros positivo, ¿está? Es el que tengo acá. Bueno, acá le di una determinada altura al objeto, ¿sí? Le di una determinada altura y planteé un rayo que viaja en forma paralela al objeto, ¿no? Fíjense que un rayo que viene por acá, ¿sí? Si bien no está dibujado, pero estaría, bueno, podemos agarrar un coso de esto, un, a ver, este creo, pongamos, ¿sí? Pongamos que viene el rayo, ¿sí? Incide, ¿sí? Este es el rayo incidente, ¿no? Y se refleja, ¿sí? Y pasa por el foco acá como lo tengo en el gráfico, ¿no? Entonces este es uno de los rayos notables. Fíjense que la particularidad del rayo que yo dibujo, no lo dibujo a cualquier altura del objeto. Lo dibujo en la parte superior, si esto fuera un hombrecito, digamos, si esto fuera una persona, lo que simboliza, digamos, este vector, es decir, lo hago pasar por la parte de arriba de la cabeza, digamos, ¿no? Es decir, trazo un rayo que viaja en forma paralela al eje de simetría, ¿sí? ¿Sí? Y tiene dos particularidades, incide en el espejo, ¿no? Y pasa por la parte superior del objeto, no lo va a pasar ni por la mitad, ni por un cuarto, ni tres cuartos, lo va a pasar por arriba, ¿sí? ¿Por qué lo va a pasar por arriba? Porque este rayo notable viene e incide
Y sí o sí, como viaja en forma paralela al eje de simetría, su rayo reflejado va a pasar por el foco de simetría, ¿sí? Entonces, como acá en este caso la imagen es 30 centímetros siempre con respecto al vértice del espejo, pero Q es negativo, es decir, está del lado derecho, ¿sí? Esto Q tiene 30 centímetros, ¿no? Eh, el foco acá tiene 15, el foco tiene 15, digamos, ¿no? Bueno, yo acá puedo ver que hay un error de escala, digamos, ¿no? Ya sin ánimo de recalcar errores ni nada, ¿no? Simplemente fíjense que este segmento, ¿sí? Me está representando 15 centímetros, y en proporciones este segmento que es Q me está representando 30 centímetros, es decir, este debería ser el doble que esto, cosa que no lo vemos, que es así, digamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí hay algo por ahí que eso, si ustedes no respetan eso, generalmente después tienen problemas con los gráficos, ¿no? Es decir, acá si usted tiene que esto es 15 centímetros, el largo desde acá hasta donde está la imagen debería tener 30 centímetros, es decir, el doble de esto que me está representando 15 centímetros en este gráfico, ¿no? Y vemos que no es así, digamos, ¿no? Entonces, hay un problema de escaleo acá, digamos, en todo caso. Bueno, más allá de eso, lo que quiero destacar es que este rayo incidente, ¿sí? Incide en el espejo y pasa por el foco de simetría, su rayo reflejado, ¿sí? Fíjense que acá yo, para el otro lado del espejo, tracé la proyección de este rayo que es el reflejado, ¿sí? Y lo tracé en línea de trazo discontinuo, ¿no? Es decir, si yo hubiera continuado acá, podría decir que el rayo continúa por ahí, ¿sí? Para allá, ¿sí? Pero esta es la continuación de la proyección de este rayo que es el reflejado, ¿sí? ¿Por qué me interesa la proyección de este rayo hacia el otro lado? Porque la intersección entre este rayo que es la proyección del rayo reflejado, ¿sí? Y la distancia que hay de Q, que Q me da que es 30 centímetros negativos, ¿sí? Acá puedo dibujar a dónde se va a formar la imagen. Si yo trazo desde el eje de simetría hasta donde intersecta la proyección de este rayo notable, ¿sí? Hasta la proyección de intersecta de este rayo notable, y dibujo la imagen, digamos, ¿sí? Eso teniendo en cuenta este rayo notable que tiene la particularidad de viajar en forma paralela al eje de simetría. El otro rayo notable, fíjense, va a ser un rayo notable que va a pasar por el foco, ¿sí? Va a pasar por el foco del espejo, ¿sí? Y pasa por arriba del objeto también, tiene esa particularidad también, pasa por el foco y pasa por la parte superior. No dibujé cualquier rayo de luz que pasa por el foco, dibujé particularmente el que pasa por el foco y pasa por la parte superior del segmento o del vector que me está representando el objeto, ¿no? Entonces viene, incide en el espejo, ¿sí? Y su rayo reflejado, bien digo, viaja en forma paralela al eje de simetría. Ahora, la proyección de este rayo de luz, ¿sí? Es lo que me va a permitir graficar la imagen también nuevamente. Fíjense que lo mismo, hubiera dibujado este o este, cualquiera de los dos, y también me hubiera sido posible obtener el, eh, me hubiera sido posible obtener la imagen, ¿no? La imagen va a ser derecha porque M es positivo, M es el aumento lateral. Si M es positivo, la imagen es derecha. Si M es negativo, la imagen es invertida, ¿ah? Eso es lo que me indica el signo de M, ¿sí? Si ustedes leen toda esta parte, les va a decir lo que les estoy diciendo yo, digamos, en todo caso, digamos, ¿no? Si M es positivo, ¿sí? La imagen es positiva. Si M es negativo, la imagen es invertida, es decir, del eje de simetría para abajo estaría, digamos, ¿no? Pero si M fuera negativo, ¿no? Bueno. Y el tercer rayo notable, ya que estamos, ¿sí? Dijimos que es el rayo de luz, ¿sí? Que va a viajar en forma, va a pasar por el centro de curvatura y vamos a dibujar particularmente el rayo de luz, ¿sí? Que pasa por la parte superior del objeto, ¿no? Entonces tiene la particularidad que pasa por el centro de curvatura, pasa por la parte superior del objeto, incide en el espejo y se refleja, ¿sí? En la misma dirección, ¿sí? De la que proviene, digamos, ¿no? Ahora, si yo dibujo la proyección de este rayo, lo que me está faltando es poder dibujar estos segmentos en trazo de línea discontinua, digamos, ¿no? Yo no sé si esto tendrá herramientas de esa índole. Por lo que veo es muy precario, digamos, ¿no?
para no abrir el Corel y hasta que abre el Corel y todo, digamos. Bueno, lo que está faltando es que estos rayos estuvieran dibujados en forma eh, fraccionada, es decir, líneas de punto, digamos, ¿no? Entonces, si yo trabajo y hago la proyección de este rayo de luz, ¿sí? Del rayo que pasa por el centro de curvatura, pasa por la parte superior del objeto, incide en el espejo y hago la proyección de este rayo de luz, ¿sí? Y me va a poder pasar por el punto donde me va a permitir formar la imagen, digamos, ¿no? Nada, si pasa por el vértice el rayo de luz, ¿sí? Lo mismo pasaría con el rayo que pasa por el vértice. Eh, no, este rayo de luz, la particularidad que tiene, ¿por qué este rayo de luz viene, viaja, incide, choca, ¿sí? Incide y se refleja en la misma dirección en la que provino, ¿sí? Porque el rayo de luz que pasa por el centro de curvatura refleja o incide en todo caso de tal manera en el espejo donde la recta tangente que pasa en ese punto, ¿sí? La recta tangente que pasa en ese punto es perpendicular, ¿sí? Es perpendicular a la dirección de este rayo de luz. Por eso viene e incide, ¿sí? Y es como si chocara con un espejo plano, por eso se refleja en la misma dirección. Si ustedes inciden con un rayo de luz en un espejo plano, ¿sí? Van a ver que el rayo reflejado se refracta en la misma dirección. Esto pasa exactamente lo mismo, porque la tangente que pasa en este punto, ¿sí? Es perpendicular a este rayo de luz, ¿no? Entonces es como si chocara en ese punto particular, es como si chocara con un espejo plano, ¿no? Porque esta tangente con esta dirección de este ángulo, de este rayo de luz, son perpendiculares, ¿no? Pero aquellos rayos de luz que viajan, ¿sí? E inciden en el vértice, ¿sí? El rayo de luz reflejado se va a reflejar en la misma dirección que el incidente, digamos, ¿no? Si acá tiene con respecto al vértice 30 grados, con respecto perdón, con respecto a la eje de simetría, el rayo reflejado va a tener también 30 grados, digamos, ¿no? El que pasa por el vértice viene, incide y se refleja, ¿sí? Con el mismo ángulo, digamos, ¿no? Si este incide con 30 grados, se refleja con 30 grados, ¿no? Que es lo que pasa en los espejos planos también, ¿no? Pero este rayo, ¿sí? No pasa por el centro de curvatura del espejo, digamos, ¿no? Y sería una imagen invertida, sí, correcto. Bien, bien, veo que más o menos algo han leído y van viendo, digamos, eso es bueno, digamos, ¿no? Y sería una imagen invertida, sí, señor, porque la imagen estaría formada entre el eje de simetría y la intersección en este rayo de luz, ¿sí? Va a depender de la posición donde esté la imagen, si está a 20 centímetros, a 30 centímetros, depende de dónde está, vamos a ir formando la imagen, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tener la intersección entre este rayo de luz, ¿sí? Y el eje de simetría, formamos la imagen. Pero sí o sí, la particularidad de esta imagen va a ser invertida, ¿correcto? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, borramos todo esto. ¿Alguna duda? ¿Algo por ahí que no les haya quedado claro? ¿No? ¿Seguro? Bueno, esto es un poco de geometría más que nada también. Bueno, acá ya pasa con ley de Snell y algunas cuestiones. Hay algunos ejemplos de ley de Snell que son bastante, bastante particulares, ¿no? Es decir, no vamos a ver algunos casos muy, muy complejos, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo de espejo. Este, por ejemplo, vamos a ver que este es un espejo. eh, Había uno acá. Bueno, hagamos este ejemplo, a ver qué dice, a ver. Acá, este es de las distancias. Bueno, vamos a hacer otro más simple porque si no, hagamos cualquiera de acá, ahí vemos después. Este es parecido al que vimos, ¿sí? Están todos los rayos, ¿no? Este, si bien no está el gráfico, me habla de un espejo convexo, ¿no? No está el gráfico, pero sería un espejo
como este que tengo acá, digamos, ¿no? Veamos qué dice el ejercicio. ¿Sí? Dice ejercicio 4. Un objeto se coloca a 35 centímetros de un espejo esférico convexo, de 25 centímetros de radio de curvatura. Ya dándome el radio, puedo sacar el foco. ¿Sí? R sobre 2, como es un espejo convexo, el foco va a ser negativo, ¿sí? Menos 12,5, ¿no? Está faltando el signo acá, pero acá sí lo considero, ¿no? Me pregunta, calcular la posición de la imagen y el aumento lateral, ¿no? Y me da P, que es la distancia a objeto, ¿no? Entonces me da P y puedo con el radio sacar F. Por lo tanto, en esta ecuación, sí o sí tengo que tener dos de las incógnitas para poder encarar la ecuación, ¿no? Porque si tengo como dato un solo dato y tengo dos incógnitas, haga lo que haga, nunca voy a poder despejar, digamos, ¿no? En todo caso, si se presenta esa situación, ¿sí? Tienen que armar un sistema de ecuaciones, digamos, ¿no? Después vemos cómo lo desarrollamos según sea el caso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, dice, planteamos la ecuación de los espejos, sabiendo de esto, digamos, R sobre 2 es la distancia focal, negativo, 12,5 centímetros, negativo, digamos, ¿no? Entonces tengo la ecuación de espejos, tengo que la distancia focal es menos 12,5 centímetros, la distancia a objeto es 35 centímetros, ¿sí? Y de espejo 1 sobre Q, ¿sí? Yo veo que a veces tienen algunos inconvenientes porque esto les hace ruido, el hecho de que les hace ruido el hecho de que la ecuación, ¿sí? Trabaje de esta manera como si fueran una suma de fracciones, ¿no? Pero bueno, eh, veamos lo siguiente, ¿sí? Yo no sé si tienen dudas con los despejes acá, pero bueno, ¿sí? Acá lo único que hace es que esto que está sumando pasa restando, ¿sí? Suma estas dos fracciones que son de signo negativo, por lo tanto la suma me va a dar un número negativo, ¿no? ¿Sí? Acá puedo invertir esto, Q pasa para arriba, entonces me queda 175 dividido 20 casi, caído casi 19, me da 9,21 centímetros negativo. Acá ya analíticamente me surge que la distancia a imagen es negativa. Por lo tanto, ya deduzco que la imagen es virtual, ¿sí? Como esto es negativo, la imagen va a ser virtual, ¿no? Va a estar del lado derecho del espejo, digamos. En este caso, un espejo convexo, ¿no? ¿Dijimos? Sí, convexo. Bueno, me falta el gráfico acá, ¿sí? Calculamos el aumento lateral, ¿sí? Calculamos el aumento lateral, M, ¿sí? Menos Q sobre P, me queda menos Q sobre P, menos dividido menos, o menos por menos, digamos en todo caso, menos por menos me va a quedar más. Entonces me va a quedar M positivo. El hecho de que M sea positivo, ¿sí? Indica que la imagen va a ser derecha, como les indica acá, digamos, ¿no? Como es menor a 1, ¿sí? Entonces va a ser reducida. Es casi un cuarto de la altura del objeto, ¿sí? Porque esto es aproximadamente 0,25, entonces ya puedo deducir que la altura de la imagen va a ser un cuarto en realidad de la altura eh, del objeto, ¿sí? Básicamente. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, acá falta el gráfico, ¿sí? Vemos acá que, bueno, veamos este ejemplo. Dice, se va a utilizar un espejo esférico, ¿sí? Para formar sobre una pantalla, ¿sí? Localizada, ¿sí? Acá hay un problema de redacción porque está por acá. Un segundo, porque si no, siempre hay drama con este ejemplo. Porque,
Bueno, ¿qué es este ejemplo que está acá? Dice, ¿sí? Se va a utilizar un espejo esférico para formar sobre una pantalla localizada. Acá le falta una coma, según, si mal no recuerdo, ¿sí? A 5 metros del objeto, una imagen que tenga un tamaño de 5 veces el tamaño del objeto, ¿sí? Acá le está faltando una coma, ¿sí? Vamos, es el mismo ejemplo que está acá, ¿no? Se va a formar un espejo esférico, se va a utilizar un espejo esférico para formar sobre una pantalla localizada, ¿sí? Acá le falta una coma en la redacción, ¿sí? A 5 metros del objeto, una imagen que tenga un tamaño de 5 veces el tamaño del objeto, ¿no? Describa el tipo de espejo que se requiere, ¿sí? ¿Cuál debe ser la posición relativa del espejo con respecto al objeto? Realice un esquema óptico, ¿sí? Y bueno, soluciones. Podemos determinar qué tipo de espejo esférico se debe utilizar analizando la imagen que éste forma. El ejercicio dice que la imagen se forma sobre una pantalla, ¿sí? Por eso acá les dice que eh, acá falta en la redacción, hay un problema de semántico, es decir, de redacción, ¿sí? Las imágenes que pueden ser capturadas en la pantalla son las imágenes reales. Los espejos convexos solo producen imágenes virtuales y por lo tanto el espejo deberá ser cóncavo. Bueno, eso es una deducción. Los espejos cóncavos siempre forman imágenes reales, ¿sí? Por lo tanto, la imagen Q siempre va a ser positiva, digamos, ¿no? Hay una parte acá que tienen que leerlo y es fundamental que tengan en claro esto que está acá. Eh, oh, ¿Dónde está esto? Bueno, hay una parte que no está acá porque habla de lente, no de espejos, ¿sí? Eh, bueno, los espejos cóncavos sí, siempre forman imágenes reales e invertidas, ¿sí? Los espejos cóncavos siempre forman imágenes reales e invertidas, ¿no? De un objeto que está atrás del foco principal, ¿sí? Si el objeto se encuentra detrás del foco principal, es decir, en esta parte, ¿sí? Si el objeto se encuentra en esta parte, el espejo siempre va a formar imágenes reales, ¿sí? E invertidas, ¿no? Ahora, si el objeto se encuentra entre el foco principal y el vértice, ¿sí? Si el objeto se encuentra entre el foco principal y el espejo o el vértice, ¿sí? La imagen va a ser virtual, ¿sí? Derecha y aumentada, ¿no? Y bueno, los espejos convexos solo producen imágenes virtuales, ¿sí? Y derechas, ¿no? Esas son cuestiones por ahí que no están acá, ¿sí? Porque esto habla de lente acá, pero de algún lado estaba, que no recuerdo bien dónde estaba redactado, cómo se formaban las imágenes según la posición donde se encontrara el objeto, ¿sí? Yo pensé que estaba acá, pero no, esto es para lente, digamos, ¿no? Hay algo similar para los espejos, como les digo. Si el objeto está detrás del foco principal, ¿sí? En los espejos cóncavos, digo, ¿no? No en las lentes, sino si el objeto está detrás del foco principal, ¿sí? En los espejos cóncavos, las imágenes van a ser reales e invertidas, ¿sí? Si el objeto está entre el foco principal y el espejo, en esta posición, en este segmento, ¿sí? La imagen va a ser virtual, derecha y aumentada en este caso, ¿no? Entonces, de esa función de donde se encuentra el objeto, ahí se va a formar, ¿no? Y bueno, los espejos convexos solo producen imágenes virtuales, es decir, se encuentran de este lado, ¿sí? Y derechas, ¿no? Es decir, independientemente de dónde se encuentre el objeto, los espejos convexos siempre van a producir imágenes virtuales, ¿sí? Y derechas, digamos, ¿no? Y en general las imágenes son disminuidas, son más chicas que el tamaño del objeto. Bueno, eso pensé que estaba redactado en alguna parte, pero se ve que no. Después, segunda parte de estos apuntes, seguramente está eso que les estoy comentando, ¿no?
Bueno, dice, ahora debemos determinar dónde debe colocar el objeto para producir una imagen real amplificada 5 veces mayor, ¿sí? Acá me está diciendo que el aumento lateral, es decir, en realidad el tamaño del objeto, ¿sí? Es una imagen que tenga un tamaño 5 veces el tamaño del objeto, ¿sí? Fíjense que el tamaño de la imagen va a ser 5 veces el tamaño del objeto, digamos, ¿no? Y acá dice, bueno, los espejos cóncavos producen este tipo de imágenes cuando el objeto se coloca entre el centro y el foco, ¿sí? Entre el centro y el foco, ¿sí? Me produce una imagen que va a ser real, ¿sí? Y aumentada, digamos, ¿no? Porque si el objeto está en este segmento, la imagen va a ser virtual, digamos, ¿no? Bueno, acá dice, analicemos los datos del ejercicio, la pantalla donde se forma la imagen, está a 5 metros del objeto, ¿sí? Fíjense que en función de esto que me está diciendo, arma esta ecuación, ¿sí? La pantalla donde se va a formar la imagen está a 5 metros de donde se encuentra el objeto. Esto que es P, que es la distancia objeto, más 5 metros, es donde va a estar ubicada la pantalla donde se va a formar la imagen. Así plantea esta ecuación. Por eso les digo que esta redacción que tienen acá no está del todo clara, ni esta, ni la que figura acá, digamos, ¿no? Que está por acá abajo, digamos, que estuvimos viendo recién. Esta, ¿sí? Se va a utilizar, si ustedes leen esto, ¿qué dice? Se va a utilizar un espejo esférico para formar sobre una pantalla localizada a 5 metros del objeto, ¿no? Quiere decir que o sea, está bien. O sea, a 5 metros del objeto, ¿sí? Una imagen que tenga un tamaño de 5 veces el tamaño del objeto. Acá está faltando una coma, ¿sí? Como para poder interpretar, a mi punto de vista, adecuadamente lo que me quiere plantear, digamos, ¿no? ¿Qué es esto, efectivamente, en definitiva, digamos, ¿no? ¿Sí? A 5 metros del objeto, ¿sí? A 5 metros de la distancia objeto, se encuentra la pantalla donde se va a formar la imagen, ¿no? Entonces, ahí planteo esta primera ecuación, ¿sí? La otra ecuación que plantea, ¿sí? Por otro lado, dice, la imagen forma de 5 veces mayor que el objeto, ¿sí? Por lo tanto, m es igual a 5, ¿sí? M es igual a 5. Acá fíjense que toma relevancia el signo de m, ¿sí? Si bien me está diciendo que el tamaño de la imagen es 5 veces el tamaño del objeto, m, por lo tanto el aumento lateral o el aumento lineal es m igual a 5, no es positivo. ¿Y por qué le pone acá signo negativo, digamos? Fíjense que acá en conclusión acá impone, digamos, que m es negativo. ¿Por qué impone negativo? Como el objeto dice que se va a formar perdón, el objeto va a estar ubicado entre el centro de curvatura y el foco, ¿sí? La imagen va a ser invertida, ¿sí? Va a ser más grande e invertida, ¿no? Exacto. Si el objeto está detrás del centro, ¿sí? Va a seguir siendo real porque va a encontrarse acá y va a estar invertida, ¿sí? Mientras más lejos de acá, ¿sí? Más grande va a ser la imagen, digamos, ¿no? En definitiva, si está más atrás del centro, se va a formar más grande la imagen, digamos, ¿no? Fíjense que ustedes trabajan acá, hacen un rayo acá, ¿sí? Pasan un rayo, ¿no? Pasa por el objeto, ¿sí? Foro paralelo, inciden en el foco, y mientras más lejos, ¿sí? De eso, ¿no? Pero bueno, este es uno de los ejemplos más complicados que puede aparecer, ¿sí? No era la idea que habláramos de eso ahora, pero bueno, ya que está. El tema es todo el análisis que hace, ¿sí? Es decir, acá dice que en una pantalla, ¿sí? Que está a 5 metros del objeto, ¿sí? Se va a formar la imagen, ¿no? Entonces, plantea esta primera ecuación, ¿sí? Y como es una imagen más grande, ¿sí? El aumento lateral es 5, es decir, el tamaño de la imagen es más grande que la del objeto, va a ser un espejo cóncavo, ¿sí? Porque los espejos convexos solo forman imágenes más chicas, digamos, ¿sí? Disminuidas, más pequeñas que el objeto, ¿sí? Los espejos convexos, ¿sí? Solo producen imágenes más pequeñas que el objeto. Como acá me está diciendo que el tamaño de la imagen es 5 veces más grande que la del objeto, entonces no queda otra por descarte
que el espejo al que se refiere es un espejo cóncavo, ¿no? Y bueno, y lo que sí quería dejar en claro es el tema del 5. ¿Por qué le pone acá 5 negativo? Porque como el objeto, ¿sí? Está entre el foco y el centro de curvatura, dice que la imagen que va a formar va a ser una imagen invertida. Si bien va a ser real, porque se encuentra de este lado, pero está invertida, ¿no? Por eso pone m igual a menos 5, porque el aumento, si bien va a ser más grande, pero el signo me va a indicar que la imagen es invertida. Es fundamental esto para poder plantear la ecuación, ¿no? Porque una de las ecuaciones que plantea es el aumento lineal y la otra es la ecuación de espejo, digamos, ¿no? Entonces me queda 1 sobre f, ¿no? 1 sobre p más 1 sobre q. Como acá tengo relacionado q en función de p, porque tengo que q es p más 5, ¿sí? Vengo y reemplazo, digamos, ¿no? Bueno, acá, a ver, ¿qué hace? A ver. M es menos q sobre p, ¿sí? M es menos 5, ¿sí? Menos q sobre p. Dijimos que q era p más 5, ¿sí? Q era p más 5. Esto es menos q, que es el numerador, sobre p, que es esta ecuación que tengo acá, ¿sí? Entonces me queda una sola ecuación y una sola incógnita, ¿no? Agrupo las p, que las tengo separadas, las tengo que agrupar, ¿sí? 5p menos p me queda 4p, me queda que p es igual a 5 cuartos. Por lo tanto, la distancia objeto es 1,25, ¿no? Entonces me indica que el objeto se debe colocar a 1,25 metros del espejo cóncavo, ¿no? Es un poco capcioso, digamos, si uno lo quiere ver el ejercicio, porque no me da, o sea, me da los datos, pero de manera de redacción, digamos, ¿no? Me da una redacción que no, que la tengo que identificar debidamente. Tienen que saber, digamos, que como m es mayor a la unidad, ¿sí? Va a ser una imagen aumentada. Y los únicos espejos que forman imágenes aumentadas es los espejos cóncavos, siempre y cuando el objeto se encuentre entre el foco o detrás del foco, ¿no? Detrás del foco, ¿sí? Las imágenes van a ser reales, ¿sí? Van a ser invertidas también. Y, ¿qué otra cosa habíamos dicho? Bueno, si el objeto se encuentra entre el foco y el vértice, ¿sí? Se encuentra entre el foco principal y el espejo, ¿sí? O el vértice, dijimos que la imagen iba a ser virtual, iba a estar de este lado, digamos, ¿no? También va a ser de derecha aumentada, pero la imagen va a ser virtual, ¿sí? Bueno, este es uno de los más particulares que hay. Este es parecido a este, ¿sí? A ver acá. Bueno, acá está el tema de los rayos, ¿sí? Sí, en los dos casos la imagen puede ser aumentada, ¿sí? Sea que se encuentre detrás del foco, digamos, o se encuentre entre el foco y el vértice, ¿no? Para los espejos cóncavos, ¿no? Para los espejos convexos, ¿sí? Las imágenes siempre van a ser virtuales, derechas y más chicas, disminuidas, habíamos dicho, ¿no? Virtuales porque están de este lado, derechas porque están para arriba, y más chicas que el objeto disminuidas, ¿sí? Porque m era menor a la unidad, digamos, ¿no? Eso es para espejos convexos, ¿no? Pero para cóncavo se puede dar en ambos casos que la imagen sea aumentada. El tema es que si está detrás del foco, la imagen va a ser real, va a estar de este lado. Y si el objeto está entre el foco y el vértice, ¿sí? La imagen va a ser virtual, se va a encontrar de este lado, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si no hay algún ejemplo acá. Acá hay el tema de los radios notables, ¿sí? Todo lo que estábamos comentando. Esto tienen una leída más en detalle, ¿sí? Y acá van a ver directamente los gráficos de cada uno de los rayos notables, ¿sí? Están subidos, digamos, todos estos ejercicios están subidos, ¿o no?
Los he subido todos estos apuntes, ¿no? Me pregunto a un compañero si les voy a subir estos ejercicios. ¿Ya se los subí en el aula virtual o no? Sí, están subidos, bien, perfecto. Están todos subidos, perfecto. Están todos los apuntes. Yo directamente les subí todos juntos, digamos. Le agarré un zip y se los subí en el aula virtual todo, digamos, directamente. De ahí le pueden dar una lectura, que es lo que hemos estado hablando recién, digamos, ¿no? Toda esta parte, digamos, que en esta parte, digamos, sobre todo esta que es espejos esféricos, ¿sí? Es todo un resumen práctico, pero habla, digamos, de todas las cuestiones particulares que tienen que tener en cuenta, digamos, ¿no? Es fundamental. ¿Qué otra cosa? A ver, en el... no, bueno, hicimos este. Había más ejemplos, pero no sé dónde estaban los apuntes. A ver, denme un segundito. Busco acá, a ver. Claro, este es el mismo que estamos analizando. Bueno, a ver si hay otro ejemplo. Acá hay otro ejemplo, dice. Vamos a ver qué trata este que nos dice. Un espejo cóncavo forma una imagen invertida, ¿sí? 4 veces más grande que el objeto, ¿sí? Fíjense que acá la imagen invertida va a estar para abajo, 4 veces más grande que el objeto. Encuentra la longitud focal del espejo si la distancia entre el objeto y la imagen es de 60 centímetros, ¿sí? Encuentra la del foco, ¿sí? Si la distancia entre el objeto y la imagen es de 60 centímetros, ¿no? Para un apartado B me pide un espejo convexo, me dice, que no, ya no es cóncavo, sino que es convexo, forma una imagen virtual, ¿sí? Sabemos que forma una imagen virtual de la mitad del tamaño del objeto, por lo tanto m va a ser un medio, ¿no? Si la distancia entre la imagen y el objeto es de 20 centímetros, determine el radio de curvatura del espejo, ¿no? Es decir, primero vamos a determinar el foco del espejo y con eso vamos a determinar el radio de curvatura. Planteemos qué me dice la solución. La imagen está invertida para el caso A, ¿cierto? Para el caso A me dice que la imagen está invertida y 4 veces más grande que el objeto, ¿no? Por lo tanto, ya ahí sé que m es menos 4. ¿Sí? M es decir, es menos 4 porque el tamaño de la imagen es 4 veces más grande que el objeto y m es negativo, digamos, ¿no? Invertida, por lo tanto m menos 4 si m es negativo y q será positivo, ¿no? Imagen real. Acá entienden por qué pone que q es positiva, porque como m es menos q sobre p, ¿sí? Si q es positivo, m es negativo, ¿no? Si q fuera negativo, ¿sí? Negativo y negativo, m sería positivo. Por lo tanto, acá deduce directamente, como m va a ser negativo porque la imagen está invertida, está para abajo, ¿sí? Me dice que q va a ser positivo. Entonces va a formar una imagen real, ¿sí? Un espejo cóncavo produce imágenes invertidas y reales cuando el objeto se coloca entre el centro y el foco, ¿no? Vuelve a aparecer acá entre el foco y el centro. La imagen es invertida, dijo, ¿sí? Y aumentada también. Acá hay una ecuación que dice que la imagen se encuentra a 60 centímetros del objeto, ¿sí? Por lo tanto, plantea esta ecuación, ¿sí? La imagen se encuentra a 60 centímetros del objeto, plantea esta ecuación, ¿no? Como ya tengo esta ecuación que m es menos 4, ¿sí? Y es igual a menos q sobre p, m es menos 4, ¿no? Igual a menos q sobre p, vuelve a plantearlo exactamente lo mismo. Q es p más 0,6, ¿no? Me queda una sola ecuación, agrupo las p, despejo cuánto vale p, ¿sí? Y me da 0,2 metros, digamos, ¿no? Saco p, ¿sí? Como
Q sé que está a 60 centímetros de la distancia objeto, ¿sí? Dijimos que P era un quinto, es decir, 0,2 metros, más 0,6, me da 0,8, 4 quintos metros, ¿no? Acá planteo la ecuación de espejos, saco la distancia focal, ¿sí? Sé cuánto vale P, sé cuánto vale Q, y saco la distancia focal, 0,16, ¿no? 0,16 sería la distancia focal, ¿sí? P sería 0,2, P sería 0,2, y Q es 0,8, ¿no? Bueno, no está de escala, evidentemente, esto, porque fíjense que acá el tamaño del objeto es casi el mismo tamaño que la imagen, ¿sí? Y vemos que m es igual a 4, ¿no? Por lo tanto, como vemos acá que Q es 0,8, ¿sí? 4 quintos metros, ¿no? Y el foco es 0,16 y el objeto está a 0,2, ¿no? Si esto tiene 0,2, esto tendría que multiplicarlo por 4, debería estar por acá la imagen, ¿sí? Y tendría una altura de 4 veces más grande que el objeto, ¿no? Porque si sé que esto, que es P, tiene 0,2, ¿no? Si esto tiene 0,2, esto nunca puede tener 0,6, digamos, ¿no? Volvemos de vuelta al mismo problema, es un problema de escaleo en el gráfico, digamos, ¿no? Si esto tiene 0,2, ¿no? Esto nunca puede tener 0,6, ¿no? Si este es más chico que esto encima. Entonces hay un problema de gráfico. Ustedes lo que tienen que hacer es graficar esto a escala. Agarran una regla y en función de las proporciones que les da, plantean la distancia, sea objeto, imagen o, o del foco, ¿no? Y bueno, para el caso B, ¿sí? Para el caso B, un espejo convexo forma una imagen virtual de la mitad del tamaño del objeto, la distancia entre la imagen es 0,2, ¿sí? 20 centímetros, ¿no? Determina la radiocurvatura, ¿no? Bueno, la imagen es virtual, ¿sí? Q es negativo, por lo tanto M es positivo. Este es al revés, digamos, del caso anterior, digamos. Me dice que M es 0,5, ¿sí? Bueno, M es 0,5 menos Q sobre P. Y acá hay una cuestión, ¿no? Que me dice que la imagen va a ser virtual, ¿sí? La imagen, ¿sí? Está del otro lado del espejo, ¿sí? Y el objeto de real está de este lado del espejo. Y me dice que la distancia entre el objeto y entre la distancia entre el objeto y la imagen es de 20 centímetros. Por eso acá pone P más Q igual a 20 centímetros, porque de acá hasta acá debe haber un valor menor a 20 centímetros, más esto que tengo acá, que es la distancia de imagen, me da un total de 20 centímetros. Tienen que tener en cuenta bien cómo plantea y por qué plantea la ecuación que tienen al respecto acá, digamos, ¿no? Si yo tengo que la distancia hasta el objeto es menor a 20 centímetros y de acá hasta acá es la distancia de la imagen, de acá hasta acá, ¿sí? Hay 20 centímetros, ¿sí? Entonces, bueno, P más Q, 20 centímetros, de acá despeja Q, 20 menos P, me va a dar la distancia imagen, ¿sí? Y bueno, vuelve a plantear las mismas dos ecuaciones, esta es la distancia, esta es la ecuación, el aumento lateral, ¿sí? Viene acá que m es menos q sobre p, ¿sí? Como q es negativo, m me va a quedar positivo, 0,5, ¿no? Y acá menos q, que acá lo despejé de acá, sobre p, ¿sí? Me queda menos q sobre p, y acá, bueno, me queda una sola ecuación y dos incógnitas, ¿no? ¿Sí? Tengo que agrupar las p, ¿sí? Hasta que llego acá, y me queda p igual a 40 centímetros, ¿no? Una vez que saca p, saca q, una vez que saca q, plantea la ecuación de espejo, saca el foco, ¿no? Y una vez que saca el foco, saca el radio, ¿no? En este caso me da un radio de 80 centímetros, ¿no? Eh, Creo que para la fecha de junio, más o menos, son el tema de la fecha de parciales. Creo que aproximadamente, no sé qué día cae, pero cerca del 20 de junio aproximadamente, digamos. Tentativamente, ¿no? Es decir, creo que el profe ahí me había mandado el tema del cronograma y yo lo había corregido, pero no sé si lo reenvié de vuelta, digamos. No sé si se lo envié de nuevo. ¿Alguna duda, algo por ahí que no les haya quedado claro de esto que hemos planteado?
¿Algo que me quieran preguntar al respecto? Cuando empiece a hacer los ejercicios seguro que voy a tener dudas. Sí, eso seguro, digamos, ¿no? Eh, yo no tengo bien acá, había algunos ejercicios que eran más simples, pero bueno, arrancamos con este solo primero que es simple, este que está acá, y después estos que son bastante complicados. Los que tienen acá en la guía son más simples, este son más simples, digamos, ¿no? Y bueno, estos que aparecen por acá ya son un poco más complicados, digamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos vimos algo de espejos, ¿sí? Traten de hacer dentro de acá de la guía que aparece acá en Educo, los que figuren de espejos. Bueno, si se animan a hacer los de lentes, pero les vuelvo a recomendar que lean esta parte de lentes. Ya de entrada les estoy diciendo que en el caso de lentes, todo el tema de rayo notable es exactamente lo mismo en rayo de lente. Pero, ¿qué pasa? Eh, Acá tengo un objeto que es real. Si la imagen es real en la lente, la imagen se va a encontrar de este lado, al revés que en el espejo, ¿no? Es la única particularidad que tienen que tener en cuenta. El objeto se va a encontrar acá del lado izquierdo, ¿sí? Y si la imagen es real, es decir, si Q es positivo, es porque se va a encontrar en este lado. Eso para el caso de lente. Para el caso de espejo dijimos que si Q era positivo, si la imagen era real, se encontraba del mismo lado donde se encuentra el objeto. En el caso de lente es al revés. Una imagen real se encuentra acá y una imagen virtual se encuentra acá. ¿Ah? Pero bueno, la ecuación de espejo es la que más seguido van a tener. Esta ecuación de espejo es la que más fundamental van a tener y la del aumento lateral este. ¿No? Eh, Traten de darle una leída a este. Si ustedes ven que lo vuelven a repasar al ejercicio y no lo vuelven a entender, y última en la clase que viene se los vuelvo a explicar en todo caso, digamos, ¿no? Pasa que es fundamental que lean cuándo es virtual, cuándo es real, si está de acá a acá, si está acá, si va a ser aumentada, si n es positiva, todo eso que les he estado comentando, lo tienen que tener medianamente bien leído, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a dejar acá, cosa de no avanzar mucho tampoco, porque todavía vamos con tiempo bastante de sobra. La clase que viene vamos a ver un poco más alguno de espejo que encuentre por ahí, que ya lo voy a buscar bien y algunos de lentes, digamos, y si puede ser, arrancamos con alguno de ley de Snell, eso, digamos, ¿no? Pero bueno, como les digo, si ustedes se animan, los encaran y entienden más o menos la parte teórica, más lo que han visto con el ingeniero, y encaran cualquier ejercicio, yo les subí todo el apunte, así que pueden tranquilamente leer y ver en función cuál de ellos pueden ir resolviendo. Acá están los ejercicios están resueltos en algunos casos, están explicados, pero ahí pueden tener dudas porque no saben qué hizo en tal lado o en tal otro. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando los PDF estos, digamos, ¿no? Que es el material con el que nos vamos a trabajar, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo por ahí que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, sí, ya quedan 10 minutos, 15, 14 minutos en todo caso, pero bueno, la idea es que más o menos con toda la, la situación que estamos transitando, que podamos llevar a cabo todo esto, digamos, ¿no? Bueno. Después cuando me mande el link, se lo subo en autogestión, así tienen ya, eh, así tienen ya de vuelta si tienen que repetir alguna cuestión por ahí. Me puedo haber equivocado en algo seguramente, y ustedes si lo hacen, si me lo recalcan mejor, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, trato en la medida de posible de estar atento a lo que uno dice, digamos, ¿no? Sí, den una leída a lo de lentes, ¿sí? Y ya la semana que viene vamos a trabajar con algunos ejemplos de lentes y vamos a ver un poco qué difiere con el tema de espejo, pero es exactamente lo mismo. Y si podemos, vemos alguno de la de Snell o de lo que podamos, ¿no?
tranqui porque vamos, dentro de todo, vamos bien. ¿Sí? Bueno, bueno, espero que les haya sido a menos, ¿sí? Y nos vemos entonces el lunes. Recuerden que yo no les subí el tema del link, pero va a ser siempre la misma historieta, ¿sí? 9:35 más o menos. Empezamos con esto, digamos, ¿no? A medida que ustedes vayan teniendo dudas, yo como les digo, me lo plantean acá en el Zoom este, o bueno, después vemos alguna otra situación que se puede dar, digamos, ¿no? Ya sea una clase extra o por mail, digamos, según cómo quieren a veces canalizar el tema de las preguntas, digamos, ¿no? Yo ahí creo que les puse la dirección de correo, así que me preguntan si tienen alguna duda. Bueno, que tengan buenas noches, nos estamos viendo si Dios quiere. Que anden bien. Saludos a Chao, todos. profe, buenas noches. Saludos a todos. Saludos a todos.